Dios los bendiga, queridos hermanos. Es grato una vez más estar con ustedes en otro video. Bueno, en esta ocasión aquí en nuestro canal Alcanzando Almas, el estudio bíblico lleva por título La enseñanza de un ministro de Dios. Y vamos a estudiar la parte de la palabra en Hechos donde nos habla acerca de Felipe y el etíope. Bueno, ¿por qué la enseñanza de un ministro de Dios? Hemos decidido titularlo de esta forma porque a través de esta enseñanza vamos a revisar cuáles son algunas de las características que debe tener un ministro de Dios, principalmente abarcando la enseñanza. Es por ello que hemos tomado en cuenta esta parte en el libro de Hechos. Ahora bien, antes de iniciar con nuestro video, vamos a enviar saludos a cada uno de nuestros suscriptores en este canal Alcanzando Almas. Y vamos a ir, en el transcurso de los videos, vamos a ir enviando saludos a cada uno de ellos. Vamos a mandarles saludos y bendiciones a nuestro hermano Samuel Farfán, a los hermanos de Casa de Dios, a los hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo, a nuestro hermano Marco Bravo Camacho, Dios los bendiga a cada uno de ellos, a nuestro hermano Rafael GC, Dios los bendiga y gracias por seguir nuestros videos. Recuerden que la intención es estudiar la palabra de Dios para que juntos podamos ir creciendo y podamos seguir comprendiendo cada día más el hermoso mensaje que tiene Dios en su palabra para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a continuar con el estudio de esta ocasión, la enseñanza de un ministro de Dios. Bueno, vamos a estar estudiando en el libro de Hechos, en su capítulo 8, del versículo 26 al 39. Para ello, vamos a tomar esta parte de la palabra, vamos a la lectura. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bueno, vean que aquí la palabra dice que un ángel del Señor. Un ángel del Señor. Esta parte vamos a representarlo hoy en día con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla siempre en nuestras vidas. De una u otra forma, el Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros. Ahora bien, Felipe. Esta parte de la palabra Felipe ahorita vamos a indicar. Recordemos que en la Biblia tenemos a Felipe el apóstol y a Felipe el evangelista, o también llamado como Felipe el diácono. Esta parte de la palabra se refiere a este último, a Felipe el evangelista. Pero vean, dice que un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Y qué le dijo? Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hay una parte aquí importante que siempre llama mi atención. Dice que ese camino al cual está pidiendo el ángel del Señor a Felipe que vaya está desierto. Ese camino él no va a encontrar absolutamente algo o alguien. El camino es desierto. El camino es desierto. ¿Por qué llama mi atención? Porque el ángel del Señor le dice a Felipe, ve por ese camino que es desierto. Aquí tal vez si a cualquiera, alguna persona le pasara esta situación, lo primero que se va a preguntar es, ¿a qué voy si está desierto? ¿A qué voy a ir si está totalmente desierto? No voy a encontrar algo o alguien, la duda. Pero vean, aquí primero, Felipe es un ministro. Fue elegido por los 12 apóstoles. Vamos a ir a la parte de la palabra donde vamos a encontrar dónde es que eligieron a Felipe. Tenemos Felipe el apóstol, que está en el libro de Mateo 10, del 1 al 4. Lo tenemos aquí en esta parte. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano,
Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí está Felipe, el que es elegido como apóstol. Pero en nuestra parte de estudio en Hechos, vamos a ir a Hechos 6, 1, 7. Vamos a seleccionar Hechos 6:1. Dice en Hechos 6:1, del 1 al 7. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, aquí está Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí está Felipe, el que es elegido como diácono. Dice en el 6:3, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ellos son los hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Son los que fueron elegidos por los 12 apóstoles, y entre ellos Felipe. En la palabra también a Felipe se le llama como el evangelista. Vamos a ir ahí mismo en Hechos 21:8. Entonces, en Hechos, vamos a buscarlo, 21:8. Dice Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Uno de los 7. ¿Quiénes 7? Los 7 diáconos. Los diáconos que fueron elegidos por los 12 apóstoles. Aquí en esta parte de la palabra vemos que aquel Felipe que fue elegido como diácono, en Hechos 21:8 también le llaman como Felipe el evangelista, y lo confirmamos aquí en esta parte de la palabra, que era uno de los 7, de los que fueron elegidos, hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Bueno, ya que tenemos definido sobre qué Felipe está hablando esta parte de la palabra, vamos a regresar a esta interrogante. Dice, el cual es desierto. Mencionamos que esta parte de la palabra llama nuestra atención, porque el ángel le está diciendo a Felipe que vaya hacia el sur, pero de una vez, de antemano, le está diciendo que ese camino está desierto. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Felipe. Dice en el 27, entonces él, Felipe, se levantó y fue. Vean aquí esta parte. Él se levantó y fue. Felipe obedeció. Aunque el ángel del Señor le dijo a Felipe que el camino estaba desierto, él tomó la decisión de seguir y cumplir la voluntad del Señor. Esta es una de las primeras características de un ministro, que debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Un ministro siempre debe perseverar en la oración y todos los días pedirle al Señor que sea Él quien lo instruya. Que cada una de las palabras que lleve ese ministro en su enseñanza sean dirigidas por el Espíritu Santo, que provengan de una sabiduría a través del Espíritu Santo, y no dejarse guiar por tanto de una sabiduría del hombre. ¿A qué nos referimos con la sabiduría del hombre? Como seres humanos tenemos esa inquietud de buscar todos los días, de buscar más y más la presencia de Dios, y podemos estudiar diferentes libros. A esa parte es cuando nos referimos a la sabiduría de hombre.
el estudio que obtenemos por cuenta propia, a través de libros, a través de enseñanzas. Una persona puede estar tan instruida con diferentes estudios, pero el estudio más importante es el estudio que proviene de lo alto, que proviene directamente de Dios. Puede estar tan instruida esa persona, pero no tener la instrucción del Espíritu Santo. Así también el Espíritu Santo puede usar a una persona del cual Él tenga misericordia para hablar al pueblo. Una persona puede estar tan instruida, pero puede estar llena del Espíritu Santo, así también puede no estar llena del Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo puede a la vez utilizar a una persona del cual Él tenga misericordia. Un ministro, aparte tal vez del estudio que pueda tener, debe dejarse llevar, debe dejarse instruir y obedecer a la enseñanza del Espíritu Santo. Por eso aquí vemos esta parte de Felipe. El ángel del Señor le habló, le dijo a dónde tenía que ir, pero de antemano le dijo que ese camino era desierto. Pero ¿qué hizo Felipe? Se levantó y fue. Y ahora vean, Felipe hizo caso. ¿Qué pasó ahora? Dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y luego dice en el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe iba caminando y entonces un etíope lo alcanzó en el camino. Esta persona que tenemos aquí, el etíope, dice que estaba sentado sobre todos sus tesoros. Tenía un cargo grande esta persona, este etíope. Porque vemos aquí que dice que estaba sentado sobre todos sus tesoros. Tenía un cargo. Este personaje aquí en la parte de la palabra. Pero vean que también llama la atención. El etíope, aparte de tener ese cargo, dice que él había venido a adorar. Había llegado a Jerusalén para adorar. ¿A quién iba a adorar el etíope? A Dios. Él había ido a adorar. Era un adorador. Y dice, aparte de que había llegado a adorar, él estaba estudiando. ¿Por qué mencionamos que estaba estudiando? Porque dice que iba leyendo al profeta Isaías. Ya había ido a adorar, pero el etíope tenía esa necesidad de seguir buscando a Dios. Porque seguía estudiando la palabra, seguía estudiando las escrituras. Y estaba leyendo una parte de las escrituras del profeta Isaías. Eso iba estudiando el etíope. Después de adorar, seguía estudiando. Y Felipe lo encontró. Vean, el Espíritu Santo ya sabía que si Felipe obedecía, ya sabía a qué iba a mandar precisamente el Espíritu Santo a Felipe. El Espíritu Santo ya lo sabía, ya conocía al etíope, ya lo conocía. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. Y vamos a ver en el 30, ¿qué hizo Felipe? Otra vez Felipe obedeció la voz del Espíritu Santo, porque dice, acudiendo Felipe se acercó a ese carro, se acercó al etíope, obedeció otra vez Felipe nuevamente obedeció,
y se acercó al carro. A ese etíope que había ido a adorar y que estaba estudiando la palabra. Y Felipe le dijo al etíope, dice que Felipe oyó lo que leía esta persona y escuchó que estaba leyendo el profeta Isaías. Y Felipe le dijo al etíope, pero ¿entiendes lo que lees? Y en el 31, él dijo, ¿quién respondió aquí? El etíope. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe obedeció al Espíritu Santo y cuando se acercó, escuchó que el etíope estaba leyendo esa parte de las Escrituras acerca del profeta Isaías. Y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope responde, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, ¿cómo podré si no tengo quien me enseñe? El etíope tenía esa necesidad de conocer, de estudiar las Escrituras. Tenía la necesidad en su corazón. Y el Espíritu Santo conocía esa necesidad del etíope. Fue por eso que el Espíritu Santo envió a Felipe. Así también, cuando tenemos esa necesidad de conocer más a Dios y conocer su palabra, Dios se encarga de enviar a esa persona para que nosotros podamos seguir comprendiendo la palabra de Dios, las enseñanzas del Espíritu Santo. Y siempre va a estar en nuestra iglesia. Esa enseñanza se encuentra en nuestra iglesia. Por eso un cristiano debe perseverar en su iglesia. Debe de estar en los días que corresponde en su iglesia para adorar y para instruirse en la palabra del Señor. Porque recordemos que Dios es el que ha puesto a los ministros correspondientes para que la palabra de Dios se pueda enseñar y para que el cristiano se pueda instruir, para que pueda crecer, para que se pueda edificar la iglesia. Ese es el propósito de un ministro de Dios, edificar la iglesia, preparar a cada uno de los hermanos y vayan y crezcan en esta parte de la palabra, y no únicamente ser oidores, como dice también la palabra, sino también ser hacedores de la misma. Ahora bien, es lo que está haciendo Felipe. Veamos, el etíope necesita a quien le enseñe. El Espíritu Santo le envía a ese ministro. Nosotros necesitamos conocer más a Dios. El Espíritu Santo ha colocado sus iglesias. Hay iglesias en las que se enseña la palabra y nosotros debemos estar en esa iglesia. Si ya asistes a una iglesia, hermano, persevera ahí. Asiste a ella. No te rindas, asiste a la iglesia, sigue buscando cada día más de Dios. Sigue escuchando las enseñanzas de el ministro que Dios ha puesto en ese lugar. Y que exista siempre en ti esa necesidad, así como lo tenía el etíope, porque estaba estudiando. Aquí también podemos ver que el etíope admitió con humildad, con esa parte, con esa sinceridad, que necesitaba a quien le enseñara. Él no dijo, él ya había ido a adorar, ya estaba estudiando, él no dijo, sí, él pudo haber dicho, sí, le entiendo. Pero él admitió, no le entiendo, y necesito que alguien me enseñe. Así también nosotros. Debemos siempre buscar, si es necesario, quien enseñe, y para ello está nuestra iglesia. Entonces, el etíope le pidió a Felipe, le rogó que se sentara con él y le enseñara. ¿Y qué hizo Felipe?
Bueno, dice aquí, respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y en el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El etíope le pidió a Felipe que le enseñara, porque él no había logrado comprender por sí mismo de qué estaba hablando el profeta Isaías. No lo había comprendido. Por eso él le pidió a Felipe que le enseñara, que le aclarara esa parte, esa duda que él tenía, para que él pudiera comprender la palabra, para que él pudiera comprender lo que estaba escrito. Porque él no sabía, dice, ¿el profeta está hablando de sí mismo o habla de alguien más? Y el profeta Isaías, si continúas leyendo, nos dice que está hablando acerca de un cordero. Pero ese cordero es Jesús. En esa parte de la palabra, Isaías está profetizando acerca de Jesucristo, todo lo que va a pasar Jesús, para que por medio de él podamos alcanzar esa salvación. Felipe, recordemos que los 12 apóstoles eligieron a varones, a 7 varones, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, Felipe conocía acerca de quién estaba hablando esa parte el profeta Isaías. Dice en el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Otra característica de un ministro de Dios: debe de estar dispuesto siempre a enseñar. Debe de estar lleno de humildad, debe ser humilde, debe estar dispuesto a la enseñanza de la palabra, debe estar dispuesto a la predicación del evangelio de Cristo. Porque Felipe, aunque estaba lleno de sabiduría, Felipe con humildad aceptó y le comenzó a explicar. Dice que le comenzó a hablar desde esta escritura. Felipe le explicó al etíope sobre quién estaba hablando. Le explicó esa parte de la palabra que él no comprendía. Se le explicó y dice que comenzó ahí con esa explicación para que el etíope comprendiera la palabra. Y después de eso dice que le anunció el evangelio de Jesús. Y si continuamos leyendo, vamos a ver que después de que Felipe le anunció el evangelio, el eunuco aceptó y tomó la decisión en ese momento y en ese lugar de bautizarse, y recibió el Espíritu Santo. Lo hermoso de esta parte es que vemos, primero, vamos a rescatar lo más importante. Felipe, siendo ministro, obedeció la voz del Espíritu Santo. Felipe, teniendo sabiduría, fue humilde y le enseñó al etíope. También es necesario que un ministro elegido por Dios enseñe en la iglesia. Ahora, el etíope fue a adorar, era un adorador y leía la palabra, estudiaba. Después de adorar, él seguía estudiando. Él tenía la necesidad de conocer a Dios, porque aunque él no podía comprender una parte de la palabra, él aprovechó el momento que estaba una persona con él, sin conocer tal vez que era un ministro de Dios, pero él aprovechó esa oportunidad de pedir que le enseñaran. Vean bien, el cristiano debe de estar en su iglesia, debe perseverar, debe de buscar a Dios, debe de adorar a Dios,
debe de ser agradecido con Dios por toda la misericordia que tiene con nosotros, que tiene consigo. Pero también el cristiano debe de tener la necesidad de buscar todos los días la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el etíope fue a adorar. Nosotros estamos en nuestra iglesia, pero después de adorar dice que el etíope estaba estudiando la parte de la palabra del profeta Isaías. Entonces, también así nosotros, después tal vez de asistir a la iglesia, debemos de seguir teniendo esa necesidad de seguir estudiando la palabra de Dios. No debemos de quedarnos únicamente con lo que nos enseñan, sino que lo que ya nos enseñaron, nuevamente hay que volverlo a leer en nuestra casa. Recordemos que siempre Dios nos va a hablar a través de su palabra, pero queremos que Dios nos hable, hay que leer su palabra. Hay que volver a estudiar los versículos, la parte bíblica que nos dan en la iglesia y llevarlo a nuestro hogar. Anota, hermano, siempre en tu iglesia, anota esa parte, esos versículos del cual te están hablando para que tú lo lleves a tu casa y en tu casa vuelvas a leerlo, vuelvas a meditar. Cuando hablamos de meditar es de que vas a estar pensando acerca de la palabra de Dios. A eso nos referimos con meditar. Entonces, vuelve a leer, sigue leyendo la palabra y sigue dirigiéndote a tu iglesia para que sigas la instrucción del Espíritu Santo a través del ministro que Dios ha colocado en tu iglesia. Sigue buscando más la presencia de Dios, así como lo hizo el etíope. El etíope pudo, da igual de la misma manera, no pedirle a Felipe que le enseñara, pudo no hacerlo, no pedirle a Felipe, pero él tenía la necesidad de conocer, de saber. Y aunque tal vez no conocía a Felipe, no sabía que él era un ministro de Dios. Tal vez no lo sabía, pero él, cuando vio a Felipe, no había alguien más. Recordemos que el camino era desierto, solo estaba Felipe y el etíope. No había alguien más, solo ellos dos. Y el etíope le pidió a Felipe, tomó la iniciativa y le dijo: enséñame, te ruego que me enseñes, que me expliques de quién está hablando el profeta. Y el ministro le enseñó, le explicó y le anunció el evangelio de Jesús. A esto se refiere esta parte de la palabra, y así podemos ir sacando más y más y más. Siempre hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay que seguir buscando más de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe, pero Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? Hay que buscarlo más en su palabra. Hay que buscarlo más en la iglesia. Hay que buscarlo más y más. Porque Dios nos va a hablar. Así como el ángel del Señor habló a Felipe, también Dios nos va a hablar de una u otra forma. Y vamos a terminar aquí con esta parte de la palabra en 2 Corintios capítulo 3 del versículo 5 y 6. Dice: no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este versículo lo hemos puesto aquí para resaltar la importancia de que un ministro, y no solo un ministro, de todo cristiano, obedezca a la enseñanza del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que como cristianos o un ministro o como ministros podemos tener la sabiduría, podemos estudiar, podemos conocer,
podemos apoyarnos tal vez de diferentes libros para comprender la palabra, pero un ministro no es competente por la letra, es decir, un ministro no es competente por tanto estudiar, sino es competente por el Espíritu Santo. Entonces, aparte de estudiar, de buscar más en diferentes libros, debemos de buscar más, aún más, a Dios, a través de su Espíritu, a través de nuestro Espíritu. Debemos de buscar más y más a Dios. Porque así como mencionamos hace un momento, podemos estudiar diferentes libros, pero tal vez no podemos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces es necesario estar llenos del Espíritu Santo, porque la gran sabiduría proviene de ahí. Es Dios quien nos revela la palabra. Es Dios quien nos revela la palabra, pero nos va a revelar el significado de su palabra cuando nosotros tomemos la decisión de buscarlo. Acuérdate siempre, mi hermano, que al leer la palabra de Dios, primero ora a Dios y pide la instrucción del Señor, la instrucción, la dirección del Espíritu Santo, para que podamos comprender ese significado y podamos saber qué nos está hablando Dios en ese momento. Debemos ser competentes a través de Dios. Debemos hablar la palabra a través de la sabiduría que Dios nos otorga. Es mayor la sabiduría que proviene de Dios que la sabiduría que provenga de algún libro, porque Dios nos va a permitir conocer, discernir de forma espiritual cada palabra. Y no estoy diciendo, o no me estoy refiriendo a ya no buscar, ¿verdad? A no leer en libros. Es bueno leer, buscar, estudiar todos los días. Es recomendable, pero es más recomendable todavía buscar siempre la dirección de Dios, la competencia que proviene de Dios. Eso tenemos que buscar. Si estás estudiando todos los días en diferentes libros, debes también buscar de la misma forma, o tal vez aún más, la competencia que proviene de Dios. Porque así como lo hizo Felipe, un ministro de Dios, Felipe tenía la sabiduría. Estudiaba, leía, tenía la sabiduría, pero también estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, el ministro debe de tener esa sabiduría, pero también debe estar lleno del Espíritu Santo. Debe de ser competente, debe tener esa competencia que proviene de Dios, así como dice en esta parte de la palabra. Con esto último nos despedimos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Gracias si has escuchado el video hasta esta parte. Te agradecemos. Dios te bendiga. Y recuerda siempre, si el video fue de tu agrado, suscríbete a nuestro canal para que puedas estar atento a esa notificación cuando podamos subir un video más acerca de la palabra de Dios. Recordemos que Alcanzando Almas es un canal en el cual nos vamos a dedicar a buscar acerca más y más a Dios todos los días a través de su palabra. Es un canal en el que nos vamos a dedicar a estudiar la palabra de Dios, buscar ese mensaje importante que trae Dios a nuestras vidas a través de su palabra. Me despido, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.